Bienvenidos a esta nueva lección del curso Autopublicación con Genbook AI. Escribe y publica tu libro con IA. Hasta ahora hemos explorado cómo crear personajes creíbles, escribir diálogos naturales y estructurar la trama. Ahora nos centraremos en un aspecto igualmente fundamental: la ambientación. El escenario no es solo el telón de fondo de la historia, sino un elemento activo que influye en los personajes, la trama y el tono del libro. Una ambientación bien construida transporta al lector a un mundo nuevo, haciéndole sentir parte de la historia. Un estudio de la Universidad de Londres ha demostrado que los lectores se sumergen más profundamente en historias con ambientaciones detalladas, ya que el cerebro reacciona de forma similar a cuando vive experiencias reales. En esta lección aprenderás cómo crear un entorno creíble y atractivo, la importancia de los detalles para hacer realista el mundo narrativo, técnicas para evitar descripciones aburridas e insertar detalles en el momento adecuado, herramientas prácticas para construir entornos ricos en profundidad. Al final de la lección podrás construir un mundo narrativo detallado que atraiga a los lectores y haga que tu historia sea más inmersiva. ¿Por qué es tan importante la configuración? El escenario no es un simple fondo, sino un elemento narrativo activo que puede influir en la acción, los personajes y la temática de la historia. Las principales funciones de la configuración: crea atmósfera y establece el tono para la historia. Definir las reglas del mundo narrativo. Influir en las elecciones y el desarrollo de los personajes. Haga que la lectura sea más inmersiva y atractiva. Ejemplo: piense en libros como Harry Potter, El Señor de los Anillos o 1984. El escenario de estos libros no solo se describe, sino que es experimentado por los personajes y los lectores. Sin una buena ambientación, la historia puede ser plana e increíble. Crear un mundo detallado y bien estructurado permite al lector sumergirse completamente en la narrativa, los componentes esenciales de un entorno creíble. Para construir una ambientación detallada y realista, hay que tener en cuenta 3 elementos fundamentales. 1. El espacio físico. ¿Dónde se desarrolla la historia? ¿Es un lugar real o imaginario? Describe el entorno con los 5 sentidos. ¿Qué ven, oyen, huelen los personajes? Utilice detalles específicos para agregar profundidad sin dificultar la lectura. Ejemplo: era un pueblo con casas antiguas. El pueblo serpenteaba por callejones estrechos, con casas de piedra con ventanas estrechas y oscuras, cubiertas de enredaderas silvestres. Una buena descripción no es solo visual, sino multisensorial. 2. Cultura y sociedad. ¿Cuáles son las reglas, tradiciones y costumbres del mundo en el que se desarrolla la historia? ¿La sociedad influye en el comportamiento de los personajes? ¿Existen clases sociales, leyes, creencias religiosas o supersticiones? Ejemplo: en el mundo de Juego de Tronos, la cultura medieval influye en todos los aspectos de la historia: el poder, las batallas, los matrimonios estratégicos. Si el escenario tiene una cultura bien definida, el mundo narrativo parecerá más auténtico. 3. El clima y el medio natural. El paisaje y el clima pueden convertirse en parte activa de la historia. Un desierto puede dificultar la supervivencia de los personajes. Una ciudad lluviosa puede crear una atmósfera melancólica y sombría. Ejemplo: Blade Runner utiliza una ciudad futurista para crear una sensación de aislamiento y decadencia. Un entorno que interactúa con los personajes hace que la historia sea más viva y creíble. ¿Cómo hacer descripciones atractivas? 1. Mostrar en lugar de contar. Show, don't tell. En lugar de decir «era una noche fría», muestra el frío a través de la acción. El viento frío azotó la piel de Marco mientras se apretaba la bufanda alrededor del cuello.
2. Usando el punto de vista del personaje. La descripción debe estar filtrada desde la perspectiva del protagonista. Ejemplo: un soldado verá un campo de batalla como una amenaza, un pintor como una escena a inmortalizar. 3. Integrar detalles con la narración. Evite descripciones demasiado largas. En lugar de eso, complete los detalles a medida que los personajes interactúan con el entorno. Ejemplo: la biblioteca era inmensa, con estantes muy altos llenos de libros antiguos. Lucía se deslizó entre los estantes polvorientos, rozando las gastadas tapas de cuero de los libros que se alzaban sobre ella. Los detalles insertados en la acción mantienen fluido el ritmo narrativo. Herramientas para crear escenarios memorables. 1. Scrivener y Notion. Perfecto para organizar mapas, líneas de tiempo y detalles del mundo de la historia. 2. Mapas mentales. Crea conexiones entre lugares, eventos y personajes para construir un mundo cohesivo. 3. Gamebook AI. Utilice herramientas de IA para generar detalles ambientales y probar la coherencia del mundo narrativo. Las herramientas organizativas te ayudan a construir un entorno más rico y coherente. Ejercicio práctico. Escribe una descripción de un lugar clave de tu historia respondiendo estas preguntas. ¿Qué detalles visuales lo hacen único? ¿Cómo influyen en los personajes y la trama? ¿Cómo puedes integrar los detalles en la acción? Lee tu descripción en voz alta. ¿Es interesante o suena como una lista de detalles? Resumen de la lección. Hoy aprendimos la importancia de la ambientación y los detalles en la narración. Cómo construir un mundo creíble e inmersivo. Técnicas para describir sin dificultar la lectura. Herramientas prácticas para crear y probar entornos. Hemos hablado de la trama, la ambientación, los personajes y los diálogos, pero ahora centrémonos en un elemento que es fundamental para dar vida a la historia: las escenas. Las escenas son los elementos básicos de la narración. Sin escenas efectivas, el lector pierde interés y la historia se vuelve fragmentada o poco interesante. Un estudio de la Universidad de Stanford ha demostrado que nuestro cerebro procesa las escenas bien estructuradas como eventos reales, aumentando la inmersión y la implicación emocional. En esta lección aprenderás cómo estructurar escenas efectivas para mantener alta la atención del lector, el equilibrio entre acción, descripción y diálogo, técnicas para crear tensión, emoción y profundidad en las escenas, cómo evitar escenas planas o inútiles. Al final de esta lección, podrás crear escenas dinámicas y atractivas que harán que tu historia sea aún más poderosa y memorable. ¿Qué es una escena y por qué es tan importante? Una escena es una unidad narrativa en la que sucede algo significativo para la historia. Introduce cambios. Algo necesita evolucionar en la trama o en los personajes. Tiene un propósito claro. ¿Por qué es importante esta escena? Genera emoción o tensión. Mantiene al lector interesado. Ejemplo: piensa en libros o películas que te gusten. Cada escena tiene una razón de existir. El Padrino, una de las escenas más icónicas, es la boda al principio de la película. Además de presentar a los personajes, establece el tono de la película y los valores de la familia Corleone. Orgullo y prejuicio, la escena del baile entre Elizabeth y Darcy no es solo una interacción social, sino una batalla de orgullo y tensión emocional. Una escena bien construida no es solo una secuencia de eventos, sino un momento de evolución en la historia. La estructura de una escena perfecta. Cada escena debe tener una estructura clara para ser efectiva. 1. Introducción. ¿Dónde estamos? ¿Quién está ahí? ¿Qué está sucediendo? 2. Conflicto o desarrollo. ¿Cuál es el problema, tensión o cambio que se produce? 3. Conclusión.
¿Cómo influye esta escena en la historia y en los personajes? Ejemplo: imagínese una escena en la que un detective interroga a un sospechoso. Introducción. El detective entra en la sala de interrogatorio. El sospechoso está sentado, nervioso. Conflicto. El detective presiona preguntas. El sospechoso se contradice. Aumenta la tensión. Conclusión. El sospechoso confiesa algo inesperado o miente claramente, creando un nuevo misterio. Cada escena debe avanzar la historia o desarrollar un personaje. Si no lo hace, podría ser inútil. Equilibrar la acción, la descripción y el diálogo. Las escenas más atractivas equilibran tres elementos clave. Acción. ¿Qué están haciendo los personajes? Descripción. ¿Cómo es el lugar? ¿Cuál es el ambiente? Diálogo. ¿Qué dicen los personajes? Ejemplo de mal saldo. Demasiada descripción. La habitación era enorme, con alfombras viejas, cortinas rojas, un candelabro dorado, cuadros polvorientos, una chimenea encendida. Demasiado lento, demasiada acción sin aliento. Él saltó, ella gritó, el enemigo avanzó, disparó, huyó. Demasiado rápido, el lector se pierde. Ejemplo de equilibrio perfecto. Bajo el resplandor dorado de la lámpara, Marco dio un paso adelante. Dime la verdad. Su voz era fría y su puño cerrado. Detrás de él, el fuego de la chimenea parpadeaba en las paredes. Ella miró hacia abajo. No puedo. Esta escena utiliza descripción, acción y diálogo para crear atmósfera y tensión. El equilibrio entre estos elementos crea una escena fluida y atractiva. Técnicas para crear una escena atractiva. 1. Añade tensión y conflicto. Cada escena debe tener un poco de tensión, un obstáculo, un malentendido, una duda. Ejemplo: un personaje le pide ayuda a un amigo, pero éste duda antes de responder. 2. Utiliza el ritmo narrativo. Alterna escenas lentas y rápidas para mantener el ritmo de la historia. Ejemplo: después de una escena de acción intensa, inserte un momento de reflexión para darle al lector un respiro. 3. Muestra emociones a través de acciones. En lugar de decir «estaba enojado», muestra cómo reacciona, aprieta los dientes, se le quiebra la voz, evita el contacto visual. El uso de estas técnicas hace que la narrativa sea más inmersiva. Errores comunes que se deben evitar en las escenas 1. Escenas inútiles o de relleno. Si la escena no aporta nada a la trama o a los personajes, córtala. 2. Descripciones demasiado largas o inútiles. Evita descripciones que ralenticen el ritmo. Mostrar detalles a medida que ocurren las acciones. 3. Diálogos sin propósito. Cada diálogo debe avanzar la trama o revelar algo importante. Si una escena no aporta nada a la historia, revísala o elimínala. Ejercicio práctico. Escribe una escena siguiendo esta estructura. Establecer la ubicación y el contexto. Introducir un conflicto o momento de tensión. Termina la escena con un cambio en la historia. Leer en voz alta y comprobar si el ritmo y las emociones están equilibrados. Resumen de la lección. Hoy aprendimos la importancia de las escenas en la narración. Cómo estructurar una escena para que sea efectiva. El equilibrio entre acción, descripción y diálogo. Técnicas para hacer escenas atractivas y dinámicas. Cubrimos el desarrollo de escenas efectivas, la creación de entornos inmersivos, los roles de los personajes y la construcción de la trama. Pero para que una historia sea verdaderamente atractiva, se necesita un arco narrativo bien estructurado. El arco narrativo es el recorrido que realiza el protagonista y la historia, desde el principio hasta el final. Es el proceso de crecimiento y transformación lo que hace que el libro sea memorable. Un estudio de la Universidad de California demostró que las historias con arcos narrativos claros y bien desarrollados desencadenan un nivel más profundo de conexión emocional en los lectores,
aumentando el compromiso y la resonancia emocional de la narrativa. En esta lección aprenderás qué es un arco argumental y por qué es esencial para cada historia, los diferentes tipos de arcos narrativos y cómo elegir el adecuado, cómo construir un arco narrativo coherente y atractivo, herramientas prácticas para probar y mejorar la evolución de tu historia. Al final de esta lección, podrás crear una historia con un flujo narrativo claro y un protagonista que evolucione de manera realista y atractiva. ¿Qué es un arco argumental? Un arco narrativo es el viaje de transformación del protagonista y de toda la historia. Inicio. El protagonista se encuentra en una situación inicial, con características y problemáticas específicas. Desarrollo. El protagonista enfrenta desafíos, crece, cambia, evoluciona. Conclusión. El viaje finaliza con una nueva conciencia o transformación. Ejemplo: Harry Potter, de niño común a héroe del mundo mágico. Elizabeth Bennet, en Orgullo y Prejuicio, de los prejuicios rígidos a la comprensión del amor y el orgullo. Walter White, en Breaking Bad, de hombre común a criminal despiadado, ejemplo de un arco negativo. El arco narrativo le da a la historia una dirección clara y mantiene al lector interesado. Los diferentes tipos de arco narrativo. Hay diferentes tipos de arcos narrativos, y elegir el correcto es esencial para la coherencia de tu historia. 1. Arco narrativo positivo, crecimiento y transformación. El protagonista comienza con debilidades o miedos, pero a través de desafíos y obstáculos, crece y mejora. Ejemplo: Luke Skywalker en Star Wars, de niño inexperto a maestro Jedi. 2. Arco narrativo negativo, decadencia o destrucción. El protagonista cambia, pero para peor. Sus decisiones conducen a su caída. Ejemplo: Anakin Skywalker en Star Wars, que pasa del bien al mal. 3. Arco argumental estancado. El protagonista no cambia, pero el mundo que lo rodea cambia. El protagonista se mantiene fiel a sí mismo, pero el mundo cambia. Ejemplo: James Bond, Sherlock Holmes, siempre inteligentes y capaces, mientras el mundo que los rodea evoluciona. Entender qué arco se adapta mejor a tu historia te ayuda a hacerla más poderosa y significativa. Construyendo un arco narrativo coherente. 1. Comienza con una introducción sólida, presentar al protagonista, sus defectos, deseos y miedos. Ejemplo: un policía que odia la corrupción, pero se ve obligado a trabajar en un ambiente podrido. 2. Introducir desafíos y obstáculos. Ningún crecimiento viene sin dificultades. El protagonista debe enfrentarse a situaciones que le obliguen a cambiar. Ejemplo: un médico con miedo al fracaso se enfrenta a un caso imposible. 3. Clímax y transformación. El protagonista llega al punto de inflexión, donde deberá enfrentarse a su mayor miedo. Ejemplo: un héroe que finalmente encuentra el coraje para enfrentar a su enemigo. 4. Conclusión y New Balance. El protagonista sale de su experiencia cambiado, para bien o para mal. Ejemplo: después de enfrentar sus miedos, el protagonista ahora ve el mundo de una nueva manera. Seguir estos pasos ayuda a crear un arco narrativo claro y atractivo. Técnicas para fortalecer el arco narrativo. 1. Mostrar la transformación progresiva. No cambies al protagonista demasiado rápido. Todo crecimiento debe ocurrir gradualmente. 2. Utilizar el conflicto para impulsar el cambio. El cambio solo ocurre a través de crisis y decisiones difíciles. 3. Conecta el arco protagonista con el arco argumental. El crecimiento del personaje debe influir en el mundo que lo rodea. Ejemplo: Frodo en El Señor de los Anillos cambia a medida que enfrenta pruebas cada vez más difíciles, volviéndose más fuerte, pero también marcado por su experiencia. El uso de estas técnicas hace que el arco narrativo sea más realista y atractivo. Errores comunes que se deben evitar en los arcos narrativos. 1. El protagonista nunca cambia. Si el personaje permanece igual de principio a fin,
la historia será estática. 2. Cambios demasiado rápidos o poco realistas. El lector debe ver el proceso de crecimiento, no solo el resultado final. 3. El final no es coherente con la evolución del personaje. Un héroe que no aprende nada hace que el viaje sea inútil. Un buen arco argumental se construye con cuidado y lógica. Ejercicio práctico. Escribe el arco argumental de tu historia, respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es el punto de partida de tu protagonista? ¿Qué desafíos lo obligarán a cambiar? ¿Cómo será diferente el final de la historia? Este ejercicio te ayudará a hacer el viaje de tu personaje más claro y atractivo. Resumen de la lección. Hoy aprendimos la importancia de los arcos narrativos para una historia efectiva, los diferentes tipos de arcos narrativos y cómo elegirlos, técnicas para construir una evolución coherente y convincente, errores comunes a evitar. Gracias por seguir esta lección. Hasta la próxima.